Dice Josué, capítulo 9, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Versículo 7 dice: y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quién sois vosotros? ¿Y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidle: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos, nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Marque eso: y no consultaron a Jehová. En el 14. Versículo 15, capítulo 9 de Josué, dice: y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron a los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades, que eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim, y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel. Y marque eso: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel. Por tanto, ahora no les podemos tocar. Hasta ahí nomás. Puede tomar sus asientos. Josué, que significa Jehová salva. ¿Cuántas historias hemos escuchado de Josué? Particularmente ha sido uno de mis héroes. Fue el que tomó la tierra, fue el que siguió el trabajo de Moisés. Tenían que tomar la tierra prometida. Tenían que conquistar.
Jesús, el gran guerrero, estaba conquistando tierras, la tierra prometida por Dios a los hijos de Israel. Había tenido tremenda victoria en Jericó y Jai, dice la palabra. Todos celebrando y festejando las victorias sobre los pueblos, todos se habrían sentido muy seguros frente a tanta conquista. En medio de tanta victoria, los habitantes de Canaán se comenzaban a poner nerviosos. ¡Wow! Imagínense, Jehová les estaba dando a Josué y al pueblo victoria. Estaban conquistando. Dios les había prometido una tierra y ellos debían luchar en esa tierra. Josué iba adelante, cuyo nombre significa Jehová salva. ¡Wow! Yo me imagino Josué en Jericó. ¿Se acuerda de las vueltas que dieron? Era lo más ridículo que podían hacer. Pero ¿en quién confiaban? Amén, así es. ¿No te ha pasado que muchas veces el Espíritu te dijo que hicieras algo? O que dijeras algo que te pareció ridículo en un momento? Pero lo hiciste. Lo hiciste en fe, sin preguntar nada. Mientras leía esta palabra y acordándome de esta porción de las conquistas y acordándome de Jericó, de Josué conquistando Jericó, Jai, y cuánta ciudad Dios le daba en una oportunidad, en un momento muy difícil, cuando mi esposo estaba con una situación de salud. Yo soy inmigrante, yo no tengo familia directa. Cuando vinimos a esta nación le dijimos: Señor, tú eres nuestra familia. No tengo ni tíos, no tengo primos, no tengo hijos. Tenemos hijos espirituales, pero nunca he tenido hijos en mí, en mi vientre. Pero le dijimos: Señor, tú eres nuestra familia. Y en un momento de necesidad, cuando tú tienes un ser querido que amas y quieres verlo bien, que se sienta bien, de dolor, yo clamé a Dios. Le dije: Señor, no tendré a nadie, no tendré un primo, no tendré un tío, pero tú estás aquí. Mientras clamaba a Dios fuera del hospital, yo le dije: Señor, en clamor afuera del hospital, si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Hace horas que esperamos aquí por atención. ¿Sabe la declaración que hizo el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo usa tu boca, usa tus sentidos, usa tu físico para su expresión. Porque es un espíritu que va a tomarte a ti. Y en el momento que yo estaba clamando a Dios, el Espíritu Santo dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo dije: ¿qué? Porque estaba viendo más la situación difícil que estaba pasando que a Dios. Para mí me parecía ridículo, pero yo lo declaré. Y lo volví a declarar, y yo sentía que el Espíritu estaba haciendo esa declaración. Mírame a mí, no mires lo que estás pasando, porque soy yo, no eres tú, soy yo. Después de ese clamor, todo cambió, todo se apaciguó. Y así pasó con Jericó. Y Josué estaba conquistando. Y me puedo imaginar que toda la gente: ¡Go! 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 Lo hicimos, lo hicimos. ¿Cuántas veces tú te sale bien un trabajo y te gusta que te aplaudan y que te digan que lo hiciste bien? Era Josué.
Y yo me imagino que todo el pueblo estaba contento y celebrando, y los latinos somos tan celebreros. ¿Sí? Somos celebreros. Y estaban conquistando. ¿No es así que cuando estamos caminando con Dios y estamos conquistando para su reino, nos comenzamos a sentir un poco seguros de nosotros mismos? Y no nos damos cuenta que el que nos está dando la victoria es Él, es su presencia. Su presencia. Y la compasión que Él tiene por nosotros. Cuando en realidad lo que estamos viendo es lo que Él está haciendo. La orden de Dios para la conquista era muy clara. Pero parece que al pueblo se le olvidó. Y lo vemos en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 y 2. Dios siempre es claro. Nosotros queremos dar vuelta al asunto siempre. Y Dios nos dice, anda por ahí, hace esto, pero nosotros damos vuelta y damos vuelta y damos vuelta. Dios es claro. La orden para Josué e Israel era bien clara. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 y 2 dice, cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más. Y aquí lo enfatiza la palabra, más. Quiere que tú sepas que es más poderoso que tú. Y en el versículo 2 dice, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo y no harás alianza, ni tendrás con ella misericordia. Esa era la orden, ¿no es cierto? Clarito, nadie podía quedar vivo. Ahora, cada una de esas naciones y esos nombres raros que vemos ahí significaban algo, significaban oposición. Los jebuseos, los eteos, los cananeos, los heveos, los fereceos, los gergeseos, los amorreos, cada uno de estas naciones significan un tipo de enemigo. Por eso Dios, ¿qué dijo? Déjenlos vivos. ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer? Destruirlos. ¿Qué haces tú con tus enemigos? ¿Sabe lo que significa el pueblo eteo? Significa terror. Terror. ¿Cuántas veces ese enemigo ha venido a tu vida y te has paralizado del miedo? ¿Sabe que el miedo es una entrada a los demonios? Cuando tú tienes miedo a algo, es una entrada a los demonios. Por eso la palabra es bien clara y nos habla abundantemente de la gran fe y la confianza que debemos tener puesta en nuestro Dios. Porque Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Y es su espíritu. ¿Cuántas veces te has enfrentado a los eteos? Yo me acuerdo que muchos años atrás, yo le tengo terror a las ratas. Hoy las supero un poco, pero es lo más difícil para mí.
sabiendo lo que significan, lo que traen, ¿no es cierto? En Nueva York yo sé que hay muchas ratas y se multiplican. Y yo me acuerdo que en uno de los lugares que nos tocó vivir hace muchos años, cuando éramos jovencitos, hace muchos años atrás, mi esposo estaba en el Instituto Bíblico en Buenos Aires, preparándose en el seminario. Y bueno, yo me quedé sola en ese tiempo. Fueron tiempos de trato de Dios para mí. Y yo me acuerdo que se había entrado una rata al departamento donde estábamos. Y yo estaba sola. Y no se la podía encontrar. Y el dueño de la casa estaba buscando, y no la encontraba. Yo pude ver que cuando uno tiene miedo, te hace ver cosas que son irreales. Eso hace el miedo. Y eso es lo que yo experimenté. Cuando yo superé ese miedo, no vi más nada. Pero cuando en un segundo, porque en un segundo tú puedes perder la visión, en Dios, paralizante por el miedo, tú puedes comenzar a ver cosas. El enemigo te comienza a construir cosas delante de ti. Por eso es tan importante las promesas de Dios en la palabra para nosotros. Israel tenía instrucciones claras de no dejar a los enemigos, a las naciones, ninguno tenía que quedar vivo. Ahora, ¿qué te parece si tú dejas un poquitito? Y algunos dicen, no, pero es un poquitito. Y yo lo hemos escuchado tanto como pastores, porque las personas te traen diferentes historias. Pero es un poquitito. ¿Sabe que un 1% de veneno te puede matar en un instante? Y es un 1%. Dios dijo, destruye, yo voy a estar ahí. Y tú lo vas a hacer y los vas a destruir, no tiene que quedar nadie. Ahora, todas las órdenes de Dios siempre tienen una razón. Por eso digo que no demos vuelta con lo que Dios nos dice. Toda instrucción o orden de Dios tiene una razón. ¿Por qué? Porque Él ve más allá que nosotros. Él ve más allá. Deuteronomio 7:4 lo dice. Dios le da la orden de destruir a los cananeos a fin de no ser desviados. Ese es el motivo por qué tú tienes que destruir a tus enemigos. Ese era el motivo que Israel y Josué tenían que destruir a los enemigos. Para que el pueblo de Dios, para que Josué, para que los príncipes de Israel no sean desviados. Si tú dejas un 1% de enemigo en tu casa, si tú dejas un 1% de enemigo en tu vida, si tú dejas un 1% de enemigo en tus hijos, te va a destruir y te va a desviar. Me encanta leer el consejo de Dios y abrir mis oídos. Y cuando no entiendo algo, me encanta estar tiempo con Dios estudiando su palabra, porque es el mejor consejo que tenemos. Para no ser desviados. Tenemos una victoria que alcanzar. Estamos de paso en este mundo. Conseguí un cassette del ministerio de Jimmy Swaggart. Me encanta escuchar los programas y la alabanza y la adoración que tienen. Pero hay una canción que tocó mucho mi corazón. La podía entender, pero quería entenderla totalmente hasta que saqué bien la letra. Se llama The Promise, La Promesa, por Grace Larsson. Y cuando yo la escuché primero, tocó mi corazón. Y en esa canción dice la promesa que Dios tiene para nosotros. Él no nos prometió que no vamos a sufrir situaciones en la noche.
Él prometió que iba a estar con nosotros. Y habla de todo ese tipo de cosas. Comencé a escucharla y ministró tanto mi corazón mientras preparaba el jueves y el viernes en la First Baptist Church, todo el lugar para el clamor el sábado a la mañana. Y me deleité tanto y clamé con: Señor, es tu promesa. Tú prometiste no dejarnos. Tú prometiste estar en la noche, en la más oscura noche. Y mientras escuchaba en el templo esa canción, me ministró tanto a mi espíritu su presencia. Quien haya escrito esa canción habrá conocido tiempos difíciles, pero conoció al Dios de los imposibles en esas noches. ¿No has tenido noches así, oscuras en tu vida, donde dijiste: wow, ¿cómo voy a salir de esto? Pero Él no nos prometió un colchón de rosas. Prometió que iba a estar con nosotros. Y dice la canción: cuando el beso de la muerte te toque, yo estaré allí. Y dice: no hagas de este mundo tu casa. Hermano, no hagas de este mundo tu casa. Valora el tiempo que tienes. Cada segundo. Estamos de paso. Mañana no sabemos. Una persona dijo: dejar de luchar. Dejar de luchar significa morir. Comenzar a morir. Y era una niña de 13 años en México que estaba padeciendo cáncer y la estaba luchando. No deje de luchar. Pero Dios quiere que sepas hoy que si algo bueno pasa, es por su presencia. Ahora, los gabaonitas fueron muy astutos. Se habían enterado de las victorias de Josué, se habían enterado de las victorias de Israel, se habían enterado y ya comenzaban a temblar. Lo mismo que el enemigo, cuando tú comienzas a tener conquistas en lo espiritual, en tu familia, o compartes con otros el evangelio y ves que Dios está trabajando en esa persona y sigues clamando por otros, y sigues clamando por tu esposo inconverso, tus hijos, o todo lo que Dios te pone en el camino, el enemigo comienza a temblar. Pero los gabaonitas, dice en la palabra en Josué 9, fueron muy astutos. Simularon primero que eran de un pueblo lejano. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían la orden de Dios. El enemigo sabe cuáles son las órdenes de Dios. Creo que se conocen más las palabras que todos nosotros juntos. ¿Qué pasa con los creyentes que no estudiamos? Y ellos sabían: vamos a decirles y vamos a hacerles creer a Israel y a Josué que venimos de un pueblo lejano para que no nos maten. Entonces hicieron que sus vestidos parecieran como polvo, todos rasgados, porque venían de lejos, tenían que simular. Usaron la mentira, usaron el engaño para hacerle creer a Josué y a Israel que eran de un pueblo lejano. Y entonces ellos, con esa mentira y con ese engaño, les arrancaron un tratado de paz. Porque ellos también sabían de la importancia para el pueblo hebreo de los pactos y los tratados. Y esa es una palabra que me resonaba mientras estudiaba este capítulo: pactos. Se me rompe el corazón como ministro de Dios. ¿Cuántas personas quiebran los pactos? Le prometí hoy a Dios algo, mañana sí tengo algo. Qué rápidos que somos. Pero la palabra nos enseña que Dios tiene muy en cuenta cuando tú
respetas un pacto que has hecho con Él. Sí, Señor. Hace más de 32 años que estamos casados, hicimos un pacto. Nos conocimos en 6 meses. Yo oré mucho tiempo, ¿saben? Y me acuerdo que mis pastores que eran ingleses de Inglaterra, eran misioneros en Argentina. Y yo me acuerdo que en uno de los servicios, por eso todas las personas, cuando los pastores hablan y enseñan, los niños escuchan, los adolescentes escuchan. Y yo me acuerdo que tenía 13 años y escuché a la esposa del pastor decir: ora por tu compañero, aunque no sabe dónde está, pero Dios sí sabe dónde está. Ora por él, ora por su vida, ora por su trabajo y que él esté preparado para ti cuando lo encuentres. Yo lo creí, tenía 13 años. Pasaron 10 años. Y desde Mar del Plata, que es una ciudad turística, es mi ciudad, a Buenos Aires, que es la capital de Argentina, viajé y ahí en una iglesia lo encontré a él, trabajando para el Señor, en una reunión de familia. Y luego de conocernos, hicimos planes juntos, pero hicimos un pacto, que nadie estaría en nuestra relación, que solamente Dios intervendría en nuestra relación. Nos pusimos de acuerdo. Y yo me acuerdo que oramos a Dios en una plaza en Buenos Aires. Y comenzamos nuestro caminar juntos. Cuando nos casamos hicimos un pacto delante de Dios. ¿Y sabe qué? No me importó ni el vestido, ni los zapatos, si tenía un ramo, no me importó la fiesta, eso, si lo tenía, it's okay. ¿Sabe lo que me preocupaba? Y oraba y le decía: Señor, yo nunca estuve casada. Ayúdame en este nuevo tiempo. Ayúdanos. Ayúdanos a estar juntos. Ayúdanos. Y llegó el día, el 13 de julio por civil, el 14 de julio por iglesia en Buenos Aires, en la capital, con los pastores Spring, en Pompeya. Yo me acuerdo que me puse la corona en mi cabeza en el último minuto antes de entrar al carro. Esa era la importancia que yo tenía para las cosas exteriores. Todo era prestado, mi zapato era prestado, lo único que tenía, y Gregorio siempre se ríe, lo único que no era prestado era el novio. Pero todo prestado, los zapatos, el vestido. Yo me acuerdo que mi hermana se lo puso antes, porque ella se casó en abril, yo me casé en julio, entonces ella se casó con un tiempo más cálido, entonces las mangas eran más cortas, entonces yo me casé en julio, hacía más frío y tuve que alargar las mangas. Pero Dios estuvo ahí, hicimos un pacto, un pacto. Y me emociona cuán fiel es Dios y cuánta compasión tiene de nosotros. Por 32 años. Y en 32 años pasan muchas cosas. Muchas cosas. Pero Dios estuvo ahí. Dios es un Dios de pacto. Yo no sé cuántos los que están aquí han hecho un pacto o qué tipo de pacto. Pero Dios es un Dios de pactos. Y si alguno ha hecho un pacto con Dios, cuidado, porque Dios lo toma muy en serio. Muy en serio. Muy en serio. Para el pueblo de Israel, hacer un pacto era muy importante. Por eso los gabaonitas los apuraron, se cuidaron en todo lo que le decían al pueblo de Israel para no ser descubiertos, y les arrancaron un pacto de paz a Israel y a Josué. Porque ellos sabían que si no iban a terminar muertos. Ahora, toda esta mentira de los gabaonitas frente al pueblo de Israel y Josué pasó por una sola razón. Y creo que lo has leído en los versículos. No consultaron a
releía y releía esta historia y me metí a estudiar esta parte. Yo dije, es como que yo me veo estudiando la palabra y hablándole a Josué. Escúchame, ¿cómo te olvidaste de consultar a Jehová? Si tu nombre dice Jehová salva, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que te olvidaste y no le consultaste a Él para saber qué es lo que estaba pasando? Si esta gente te estaba diciendo la verdad, sí o no. Y dice la palabra que se lo creyeron y pasaron 3 días. 3 días. Nunca se les ocurrió consultar a Jehová. ¿No pasa con nosotros que nos sentimos tan seguros luego de ciertas conquistas, que luego pensamos que podemos caminar el camino cristiano sin ir a la presencia de Dios en rendición, en búsqueda, clamando por dirección, permitiendo que su Espíritu nos llene y nos guíe? Nos sentimos tan seguros porque hemos conquistado tantas cosas. Ya, ¿para qué orar si ya sé lo que tengo que hacer? ¿Para qué ir a Dios si ya sé cómo es la cosa? ¿No les ha pasado? A mí no me fue bien cuando yo no consulté a Dios. Y aprendí a consultar a Dios. Hubo una persona en Argentina, en los moveres que Argentina tuvo de su espíritu, avivamiento en las iglesias, fue algo impresionante. Todo lo que pude ver va a quedar grabado en nuestras vidas, todo lo que el Espíritu trajo sobre Argentina, cómo trabajó, cómo nos hizo ver que realmente tenemos un espíritu de poder y autoridad. Y hubo una persona que Dios levantó y muchas cosas ocurrían en sus cruzadas. Un evangelista joven salido del instituto bíblico, del seminario bíblico, y bueno, era joven, soltero, y muchas cosas pasaban, muchos milagros, muchos endemoniados se manifestaban y eran libres. Y todos asombrados, conquistas, 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 conquistas. Pero en un momento, no sé qué pasó, nos olvidamos de abastecernos de Dios. Y lamentablemente lo que siguió a esa persona no fue bueno. Se secó. Con mi esposo estábamos con mucho dolor en el corazón, pero fue como una advertencia para nosotros también. Cuidado, no te creas tan maduro que no necesitas llorar delante de Dios. Lo que me encanta de los servicios mensuales que tenemos en Maryland, en la First Baptist Church, es que las personas vienen abiertas y vinieron personas de New Haven totalmente sencillas. Me acuerdo, yo llego temprano, estoy ahí y me acuerdo que uno de ellos vino tan abierto a Dios, tan abierto a Dios. Apenas tocó el lugar, comenzó a llorar, un varón. No te creas tan hombre que no tienes derecho a llorar. Dios ama las lágrimas, sea de hombre o de mujer. Y ministra tanto cuando tú te quebrantas delante de su presencia, porque necesitas abrir tu corazón a su presencia. Y si su presencia te toca, tú no vas a parar de llorar. Me acuerdo que ese hermano llegó a la reunión y lo único que hizo es llorar. Yo le dije, hermano, tranquilo, aquí no es un servicio religioso. Aquí buscamos la presencia de Dios y buscamos clamar y aprender en este camino. Un pastor joven le preguntó a David Wilkerson, y ha sido uno de los escritores que más hemos leído con mi esposo. Me acuerdo que en Argentina compramos un libro que fue uno de los libros
casi cuando llegó a Times Square, ella estaba por jubilarse, ya quería ir a Texas, ya había transitado y había hecho tantas obras. ¿Cuántos saben quién es David Wilkerson? Amén. Amén. Por allá atrás, ¿saben quién es David Wilkerson? David Wilkerson fue un hombre de Dios, él y su esposa, bueno, que tocó el mundo, un hombre de intercesión, un hombre de búsqueda, un hombre de visión. Ya partió con el Señor, fue en el 2011, en abril del 2011. Pero fue un hombre que impactó el mundo. Amén. Fue el iniciador de Teen Challenge, desafío juvenil. ¿Sabe qué es lo que él dijo cuando abrió desafío juvenil para los drogadictos? Dijo: Espíritu Santo, tú estás a cargo. Tú. Y ha sido uno de los ministerios que más ha ayudado a los drogadictos. Y un pastor joven se le acercó, ya David Wilkerson tenía ya sus 70, 80 años, mayor, cuando ya era pastor en el Times Square, que es la iglesia que actualmente sigue el hermano y el pastor Carson. Y este pastor le dijo: Pastor David Wilkerson, ahora que usted ya tocó el mundo, hizo tremendos ministerios, ha ministrado a los pastores, ha viajado por el mundo, ¿qué le queda ahora? ¿Cuál es su preocupación? Era un pastor joven, tenía preguntas, inquietudes. Y David Wilkerson le dijo, mirándolo: ¿sabes cuál es mi preocupación? ¿Y mi batalla? Todavía permanecer todos los días de rodillas. Permanecer todos los días de rodillas. Amén. Gloria a Dios. Cuando yo leí esa declaración y leí mucho acerca de él, ministró mucho en nuestras vidas. Personalmente, es mi padre espiritual, un hombre con revelación, un hombre con luz de Dios, cuya única preocupación hasta el último día de su vida fue permanecer de rodillas. Él no se la creyó. Inclusive leímos en sus libros que estando haciendo cruzadas en el mundo, y siempre lo hablamos con Gregorio, qué impactante, un día estaba volando hacia una cruzada y le dijo al Señor, en el avión, le dijo: Señor, yo tengo que parar, estoy seco. Hay que tener pantalones para parar un ministerio porque estamos secos y reabastecernos otra vez. Y él paró, se tomó su tiempo con Dios, se volvió a llenar. Le pregunté hace poco a una pastora que estaba conquistando y estaba haciendo esto y estaba haciendo otro, esas personas con impulso que todo lo pueden y que es una personalidad fuerte. Y un día charlando yo le dije: ok, ¿qué pasaría si Dios te pide tu ministerio a cambio de que tú le conozcas a Él más? Se quedó frisada en el teléfono. Yo digo, ahí está la respuesta. Están más enamorados del ministerio que de Dios. Estamos más enamorados de este pedazo de madera que un día se va a consumir con fuego que de Dios. Y Josué e Israel se olvidaron de consultar a Jehová. Mire, una de las cosas que tuve clara cuando llegué a este país es orar, clamar y consultar. ¿Y sabe cuántos hermanos vinieron con puertas muy bonitas? ¡Qué bonitas y pintadas estaban! Y decían: pasen, hermano, y hagan esto, y hagan lo otro. A un hermano que nos ofrecía un lugar, porque éramos inmigrantes, no teníamos un lugar definido,
me llevó en el carro, me dijo, todo esto, ustedes pueden quedarse ahí, y todo parecía color de oro. Pues yo le dije, hermanito, le doy gracias por su corazón, pero voy a hablar con papá primero. Le doy gracias, pero voy a consultarlo con Dios. Menos mal, y doy tantas gracias al Espíritu de Dios. No nos hemos metido en mayores problemas por consultar. Las personas que sí aceptaron ir a ese lugar no les fue bien. Pero qué bueno que es consultarle a Dios. ¿Le estás consultando a Dios? ¿O te pensaste que ya te conoces todo el servicio y ya es lo único que hay? Me encanta cuando mi esposo dice que un día él le dijo, Señor, todo lo que he visto o he tocado, ¿eso es todo acerca de ti? No puedo creer que solamente sea todo lo que he visto. Tiene que haber más. Tiene que haber más. Consultarle a Dios. Ir a Él. Pero al pueblo se le pasa, porque somos tan maduros, tan suficientes. Me encanta la posición que tengo en el trabajo, porque como estoy sola, entonces puedo estar orando y nadie me ve, y a veces se me caen las lágrimas, porque hay cargas en el corazón que el Espíritu pone. Y a veces es tanta la carga que yo le doy gracias a Dios por las lágrimas, porque a través de las lágrimas descargamos un poco, porque Él comparte su corazón con nosotros y nos despachamos delante de Él. Y nadie tiene que venir a decir, hermano, quietito. ¿No le ha pasado muchas veces cuando Dios quiso venir sobre usted y vino alguien y le dice, quietito? Siempre le digo en las reuniones a los hermanos de mujeres y hombres de clamor, si Dios viene sobre ti, it's okay. Nadie te va a estar mirando cómo Dios viene. Porque si has gastado gasolina para venir hasta aquí, es por Él, no por mí. Pero me impactó esto, al pueblo se le pasó. En definitiva, en este fraude, porque fue un fraude, todos perdieron por no consultar a Dios. Perdieron los israelitas, tuvieron que hacer un pacto con alguien contradiciendo lo que Dios había dicho, y los gabaonitas perdieron su libertad porque pasaron a ser esclavos. Dice la palabra que pasaron a ser leñadores y aguadores. Perdieron su libertad. Pero ellos, bueno, dijeron, ok, Josué, ya que nos descubriste, haz con nosotros lo que quieras. Todo el mundo perdió. ¿No te ha pasado eso alguna vez? ¿Gustar el gusto amargo de un fraude? Necesito la ayuda de un niño. A ver quién es voluntario. Alguien que pueda hacer algo por mí, porque quiero que veamos bien en esta parte. ¿Algún niño que me pueda ayudar? Allí atrás, un niño o alguien joven o quien fuere. Dejo un niño y ahí voy. Ok. Ahí viene. Quiero que te eches boca abajo. No, acá nomás, en el medio, ahí, boca abajo, planchado, como de plancha, boca abajo, ¿ya? ¿Ya? Boca abajo. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando la palabra de proverbios, me encanta leer los proverbios, siempre tienen mucha sabiduría y es una de las palabras que siempre me ha gustado. Fíate es confiar y da esta idea. ¿Lo están viendo?
Esta es la idea de fíate, de confiar. ¿Tú puedes hacer algo en esta posición? ¿Tú puedes hacer algo? ¿Cuál es tu nombre? Christopher, ¿tú puedes hacer algo? No, ¿no es cierto? No podemos hacer nada cuando estamos así. Cuando tú lees en Proverbios 3:5, es esta la posición que Dios quiere. Donde no puedas hacer nada. Y estás confiando que Dios lo haga. Estás yendo a Él. Estás yendo a Él. En consulta a Él y esperando en Él. Yo tuve una batalla de 1 año en esta posición. Yo no podía hacer nada y tampoco quería hacerlo. Quería ver a Dios, el Jehová de los ejércitos, actuando en mi situación. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Lo están viendo? Porque quiero que se les quede marcado, porque este texto va en relación a Josué 9. Tu prudencia no es suficiente. Y a veces somos tan prudentes que no creemos lo que Dios va a hacer y la echamos a embarrar todo el plan de Dios. Porque somos prudentes, pero en esta posición Dios nos quiere. Totalmente echados. Gracias, Christopher. Pero muchas veces hacemos esto. No nos gusta estar echados, no nos gusta estar tan confiados, sino que nos levantamos y queremos hacerla nosotros. No consultaron a Jehová. Parece que a Josué se olvidó. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahora, luego de este incidente, aparece Saúl. ¿Cuántos se acuerdan de Saúl? Saúl quería obedecer a Dios, pero había un pequeño problema. Siempre y cuando fuera a su gusto. No hay muchas veces personas que quieren obedecer a Dios, pero bueno, Dios le dice que sea hacelo gris. Ok, yo te voy a obedecer, pero me gusta más el rojo. ¿Sí? Así era Saúl. Y dice que Saúl le agarró un ataque de nacionalismo, se agarró con los gabaonitas, que eran paganos, y los mató. Saúl, en ese ataque de nacionalismo, mató a las gabaonitas y rompió el pacto que Josué había hecho con los gabaonitas. Les había prometido, no los podían tocar porque había un pacto, había un tratado de paz que debía ser respetado, y Saúl igualmente los mató. La palabra dice que después pasó algo en consecuencia de esa acción. Saúl quebró el pacto. Tenemos a Josué que no consultó, tenemos a este otro que quebró el pacto. ¿Qué más? De la misma manera, cuando no vamos a Dios diariamente, consultándolo a Él en todo y manteniendo una relación estrecha con Él, se produce el vacío y la sequedad espiritual. Saúl se apresuró y rompió el pacto. ¿Cuántas veces queremos que Dios cumpla con lo que Él prometió mientras nosotros seguimos rompiendo promesas? Porque somos rápidos. Yo siempre le digo, si Dios lo pone en tu corazón, si Dios lo pone en tu corazón. Porque muchas veces decimos, sí, hacemos tal cosa y no nos importa romper una promesa. Ahora, a raíz de que Saúl quebró el pacto de Josué, terminamos viendo algo en 2 Samuel 21:14. Perdón, en 2 Samuel 21:1. Hubo hambre en los días de David por 3 años
años consecutivos. ¿Se imagina? Un solo día que tenés hambre, al otro día te retorcés. Pasaron 3 años. Me acuerdo que en los días de Argentina, yo me acuerdo que mis padres, en la casa de mis padres, faltó el dinero, era escaso y pasábamos hambre. O la comida era muy racionada. ¿Cuánto les ha tocado pasar hambre en sus vidas? Ha sido difícil, ¿no es cierto? Y tenerte que aguantar. Y yo me acuerdo que mi mamá, teníamos un horno de barro y ella, teniendo hambre, cocinaba el pan para nosotros. Siempre me gusta aprender de las experiencias. La palabra dice que hubo hambre por 3 años en los días de David. Pero David hizo algo. Segunda Samuel capítulo 21:1. ¿Qué hizo según ese versículo? ¿Qué hizo? Segunda Samuel capítulo 21:1. Dice que David consultó. ¡Wow! Alguien que la hizo bien y dijo, wow. Aunque sea, bueno, se tardó un poco, fueron 3 años, pero alguien consultó a Dios. Porque en Dios siempre está la respuesta. Ahora, si algo te está pasando hoy y tú estás viendo que es anormal, no te tardes en consultar qué está pasando. A Dios. A Dios. Y dice, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Ahora, David estuvo dispuesto, pero obtuvo la respuesta de Dios porque consultó. Consultó y le dijo, Señor, ¿qué está pasando? Él no se quedó de brazos cruzados. ¿Cuántas cosas están pasando en tu casa y tú no estás consultando a Dios? Y la estás queriendo arreglar a tu manera. Y nos olvidamos que tenemos el máster de los máster para saber qué es lo que está pasando y qué tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer. En un taller de misiones que mi esposo dio en New Haven, una de las cosas que compartía, porque los hermanos no nos conocían y nos pidieron, yo les compartía, nosotros oramos 10 años antes de mover un dedo para Estados Unidos. 10 años orando, no fue un día. Y tampoco caímos con un paracaídas. 10 años diciendo al Señor, es tuyo, ¿cuándo será? ¿Cómo lo quieres? Y a veces somos tan rápidos porque pensamos en nuestra mente que nosotros podemos ayudar a Dios a hacerlo mejor. ¡Qué ignorancia! Pero David consultó a Jehová y Jehová se lo dijo. ¿Sabes qué pasa, David? Fue porque Saúl quebró el pacto con los gabaonitas. Y Dios envió sequía a la tierra. ¿No te habla que hoy en esta nación hay sequía, hay situaciones en la tierra, hay convulsiones? ¿Y quién está consultando a Dios? ¿Quién está orando? ¿Quién está de rodillas? Todos queremos ser jefe. Todos queremos ser líderes. No me agrada mucho esa palabra.
aquellos que consultan, aquellos que van de rodillas. Mi esposo y yo fuimos marcados por hombres y mujeres de Dios en Argentina. Y me acuerdo que en una oportunidad, en una situación de los jóvenes, 20 años, 19, que lloraba por un muchacho y que no sabe si es o no es, me acuerdo que una mujer de Dios, fui a la casa y ella me aconsejó con la palabra, pero me dijo, vamos a ver. Fuimos paridos en oración. David consultó a Jehová y estuvo dispuesto a hacer algo, a restaurar. Ahora, muchos fueron cómplices con Saúl porque nadie lo paró, nadie estuvo dispuesto. Es como hoy, todos vemos la situación, todos vemos el problema y lo único que hacemos, bla, 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 bla. Pero ¿quién hace algo al respecto? ¿Quién marca la diferencia? Casualmente en estos días yo le decía a mi esposo, ¿quién es el que se para a enfrentar una situación? No queremos que nos aplaudan, queremos que todo el mundo nos quiera, que todo el mundo, que seamos una golosina para todos, y eso es una mentira. Porque Jesús tuvo que ir a la cruz y Él hizo milagros para el pueblo, caminó entre el pueblo, hizo sanidades, beneficios. Sin embargo, tuvo que ir a la cruz. ¿Por qué tenemos la idea tan equivocada? Porque no vamos al manual del Creador. No esperes la manifestación de Dios en ti si no le obedeces, si no le buscas y si no le consultas en todo. ¿Qué hay en tu vida hoy? Una decisión que tienes que tomar. Hay algo que estás titubeando y que te tiemblan las piernas y que algunos saben qué es lo que tienen que hacer, pero no lo quieren hacer. Algunos no saben lo que tienen que hacer, pero tampoco lo están consultando. No esperes la manifestación de la presencia de Dios y la guía de Dios sin rendirte a Él primero y sin consultarle. No cometas el error que en ese momento cometió Josué. Pero me gusta en los últimos capítulos cómo Josué dice, yo y mi casa. Y le dice a todos, yo no sé lo que van a hacer ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que si tu primo te está queriendo arrancar para un lado, que si tu tía te dice para el otro lado, que si el pariente que sea o el amigo que sea te quiere jalar para otro lado, podamos terminar, que creo que Josué habrá aprendido la lección, como nosotros tenemos que aprenderla, a consultar al jefe, a Él. Me gustan las mañanas. Y yo trabajo en un segundo turno y a mí me gustan las mañanas porque el primer tiempo es para Él. Me encanta la cocina y ahí ponerme a estudiar, a que Dios me ministre y consultarle al jefe y poner delante de Él todas las cosas. ¿Qué es lo que tú tienes que decidir hoy? Porque es entre tú y Dios. No juegues más al culto. Comienza a hacer y a pedirle a Él, Señor, quiero que tu espíritu me enseñe y ponga un espíritu de clamor en mí para que cada día tenga ese hambre y esa sed de ir a ti y comerme tu palabra para no errar, para no ser comido por los enemigos. Hay algo que vimos en una iglesia, y estoy terminando, disculpen, y disculpe Bartol. Hay algo que vimos en una iglesia y lo atesoramos para nosotros, se lo dimos a los hermanos y a las hermanas que se allegan todos los meses a clamar, todos los meses a ir a Dios y aprender en este camino, porque hay mucho para aprender en el clamor. De esta manera tenemos que estar con Él. ¿Qué es lo que usted ve? Esta es una persona que consulta a Dios y que
está tan pegado a Él que donde vaya Dios va a ir Él, que lo que le pida Dios va a ir Él. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Está de esta manera? Porque ¿sabes qué es lo que ves en este cuadro? No hay espacio. Y las cosas pasan porque no estamos de esta manera y estamos dejando demasiados espacios a los enemigos. Estamos dejando demasiado espacio a la pereza. Estamos dejando demasiado espacio al miedo. Estamos dejando demasiado espacio a la impaciencia. Estamos dejando espacio a que nuestra carne gobierne y no que el Espíritu Santo, como hoy le cantamos. Cuando cantaban, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Me hizo acordar las campañas de Anacundia en Argentina, donde todo el mundo estaba de esta manera. Pastores y no pastores. Porque no esperes a estar en un púlpito para estar de esta manera. Todos debemos ser ministros de Dios. Y con tu hermano. Por eso hay tanta división, porque no estamos con Dios de esta manera. Y estamos permitiendo muchos espacios que nos alejan de nuestros hermanos. Y tenemos errores, pero no nos perdonamos porque no estamos de esta manera con Él, como San Juan 15. Y se lo regalo a los pastores. Dios ha puesto en mi corazón, consulta a Dios. Sé que hay alguien, hay personas en este lugar que tienen que tomar decisiones y que las cosas no les fueron bien porque no consultaron. Y que hoy, pasados los años, cuando pasan, tú no puedes evitar tu responsabilidad porque los años pasaron. Dios nos está diciendo a todos hoy, estemos así. Estemos así con Él, permaneciendo en Él. No permanezcas más en tu terquedad de querer hacer las cosas como tú piensas. Dios las hace mejor. Él tiene el master plan. Nosotros vemos ciertos pasos, pero Él tiene el master plan. Yo le invito a ponerse de pie. Y por unos instantes, abre tu corazón a la presencia de Dios. ¿Qué tiempo estás viviendo hoy? ¿Te estás dando cuenta que no le estás consultando a Dios? Que lo único que haces es venir servicio tras servicio, pero no estás cultivando esa amistad de brazo a brazo. Y has dejado muchos espacios en tu vida. Has dejado tantos espacios que los enemigos se metieron porque no consultaste a Dios. En esa decisión que tienes que tomar, tal vez muchos no te entenderán, pero tendrás que tomarla y creer en Dios. Porque el camino hacia su presencia, hacia Él, en consulta a Él, no hay muchas huellas en ese camino. Posiblemente tendrás que estar solo, pero es su presencia lo más importante. Consultarle a Él, ir a Él y estar brazo a brazo con Él. Y donde Él vaya, tú vas a ir. Donde Él no vaya, tú no vas a ir. Lo que Él diga, tú vas a decir. Y cuando Él no diga, tú no vas a decir. Cierra tus ojos, abre tu corazón por unos minutos. Y piensa por unos segundos. ¿Qué es lo que no le has consultado y hoy tienes que reparar?
y hacer como David. Él estuvo dispuesto a reparar lo que Saúl había hecho, pero lo que Josué y los príncipes de Israel habían comenzado por no consultar a Dios. Señor, tú me diste esta palabra y tú pusiste en mi corazón y en mi espíritu y en mi alma en clamar por los pastores que muchas veces alzan sus brazos y dicen: Señor, ¿cómo sigo? ¿Cómo sigo? Muchas veces necesitan esa mano y ese abrazo para seguir adelante y no lo encuentran. O aquellos que están en una situación que no saben qué hacer y no tienen a otro que esté atrás apoyándolos y animándoles a consultar a Dios, animándoles a ir a Dios, a clamar a Dios, a consultarle a Dios. Pero Señor, tú conoces cada una de las vidas hoy. Señor, que tú grabes en esta congregación, que tú levantes mujeres y hombres que te consulten, mujeres y hombres que te pregunten a ti cómo quieres las cosas, porque hemos hecho de la iglesia un lugar donde los hombres y las mujeres son aceptados, pero tú eres rechazado. Perdónanos, y ayúdanos a poner la cara como pedernal, como tú, Jesús, no pusiste tu cara cuando fuiste al Calvario, y no te fue fácil, pero lo hiciste en obediencia hasta el último segundo por nosotros. Espíritu Santo, despierta los espíritus dormidos en este día, los espíritus dormidos por la religión, los espíritus dormidos por el pecado, los espíritus dormidos por la pereza, los espíritus dormidos, Señor. Y comienza a traer un espíritu de clamor, de mujeres y hombres que comienzan a caminar contigo brazo a brazo, consultándote a ti en todo, robándote tu corazón en clamor, en oración, en búsqueda de tu presencia. Señor, tú sabes cuál es mi consulta delante de ti, y mi oración y mi clamor. Y estaré, Señor, confiada como hoy lo vimos, fiándonos, boca abajo, confiando y no apoyándonos en nuestra prudencia, sino fiándonos de ti. Ayúdanos a confiar. Ayúdanos a confiar que a pesar que toda esta sociedad que está a nuestro alrededor te rechaza, no te sigue, no te ama, no respeta tu palabra, yo lo haré. Como lo hizo Elcana, el esposo de Ana en 1 Samuel. Nadie cumplía con su responsabilidad, pero ellos lo hicieron e iban todos los años al tabernáculo. Ellos no miraron al costado, sino que te miraron a ti, porque tú eres la razón del servicio. Tú eres la razón cuando venimos a la iglesia. Tú eres la razón de nuestra existencia. Tú eres la razón. Gracias, Señor, porque tú estás tocando. Tú estás tocando. Tu espíritu está tocando y quebrantando fortalezas en este momento.